Buenos días también para ti, por supuesto, para todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes, al equipo que hace más de 200 días nos acompaña todas las mañanas y hace posible la transmisión, a la intérprete de lenguas de señas y en el día de hoy a Abdiel, que nos apoya en sus comentarios, y a toda la población que sigue la información. El día de hoy queremos comenzar felicitando a los pediatras. Hoy es el Día de la Pediatría Cubana. Hay que reconocer el trabajo que desempeñan estos equipos, el desvelo con que atienden a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el amor con que lo hacen. Y creo que en muchos aspectos se puede mencionar los resultados de la pediatría cubana. Pero ahora en la COVID-19, en el control de la COVID-19, realmente se han lucido. Han hecho un trabajo encomiable. Ya llevamos, las cifras de hoy son 612 casos en edades pediátricas que se han confirmado en nuestro país. Y de ellos el 85,9% ya se encuentran de alta. No tenemos que lamentar ningún niño, joven, ningún menor de 20 años, ya un poquito más que las edades pediátricas, que haya fallecido en nuestro país. Y eso es dado por su nivel científico, su dedicación, porque realmente en el mundo sí se describen complicaciones en el niño. Hemos hablado aquí del síndrome de Kawasaki, que los afecta en algunos lugares y que lamentablemente han provocado fallecimiento. Finalmente, nuestro reconocimiento y agradecimiento por el trabajo que realizan en este y en otros aspectos. Bueno, el día de hoy amanecemos con 7.150 pacientes, personas ingresadas en hospitales, en centros de vigilancia, en centros de aislamiento de casos sospechosos, 5.301 en vigilancia, sospechosos 1.269 y confirmados activos 580. Ayer se procesaron nuevamente más de 7.000 muestras, 7.550 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país. Los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 2.814. Los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 904. De Villa Clara, 843. Y de Santiago de Cuba, 276. Los del Hospital Hermanos Amejeira, 416 muestras. Los del Hospital Manuel Fajardo, 348. Los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, 339. Los del Hospital Naval, 321. El Centro de Inmunología Molecular, 301. Los laboratorios AICA 298, los laboratorios del Hospital Fructuoso Rodríguez 291, los del Centro Nacional de Genética 211 y los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 188. Como resultado del análisis de estas 7.550 muestras, se diagnosticaron 66 personas con la COVID-19 en nuestro país en el día de ayer. De esta forma, en Cuba ya se han procesado 613.944 muestras para el diagnóstico de esta enfermedad y se han diagnosticado 5.597 personas con la COVID-19. Eso da una positividad de las muestras de un 0,91%. A solicitud de la población, de todas las provincias se procesaron muestras
De La Habana el mayor número con 2.884, de Mayabeque 261, de Matanzas 913, de Cienfuegos, que mantiene una vigilancia 111, igual que todos los territorios, de Villa Clara 148, de Santi Espíritu 726, muestra teniendo en cuenta los últimos casos que se han diagnosticado, de Ciego de Ávila 1512, provincia que aún mantiene una complejidad epidemiológica, de Camagüey 307, de Holguín 415, y así, reitero, podríamos mencionar todos los territorios de nuestro país. 65 de los 66 casos diagnosticados son cubanos. Hay un extranjero, un francés, que es residente temporal en Cuba, que es de aquí, de La Habana, o vive aquí en La Habana, perdón, pero que es un caso autóctono, no es un caso importado, ya que se encuentra en nuestro país. De los 66 casos confirmados, está el extranjero que yo me referí, que son dentro de los, o sea, 66 casos confirmados, 65 autóctonos, y hay un caso importado que llegó del exterior recientemente, se fue al aislamiento y se diagnosticó en el día de ayer con la COVID-19, que ese caso es de la provincia de Granma, del municipio Jiguaní, pero que no es incidencia de esta provincia, porque incluso no ha estado ahí, sino que su transmisión no tiene que ver ni con su provincia ni con nuestro país. Regresó ya incubando la enfermedad. Ahora, de los 66 casos confirmados en Cuba, 61 son contactos de casos confirmados. Ya con esto, el 61 es el 92,4% de los 66 diagnosticados ayer. Y yo hago este paréntesis para que nos demos cuenta la importancia de este grupo de riesgo. De esos 5.089 en el acumulado, estamos hablando del 91%, han sido contactos de casos confirmados anteriormente, sin fuente de infección, que se trata de precisar, 4 de los 66 diagnosticados ayer, y 4 en los últimos 15 días, y un acumulado de 66 que se trabaja, pero aún no se ha podido precisar la fuente de infección. Como dije anteriormente, uno de los casos diagnosticados ayer es importado, regresó del exterior y se diagnosticó en Cuba, y ya con este paciente diagnosticado importado, pues sumamos 442 que han arribado a nuestro país ya con la enfermedad. 54 del sexo masculino, y ahora sí nos fuimos por encima, el 51% de todos los diagnosticados en Cuba pues han sido del sexo masculino, y sin grandes diferencias, 12 de los 66 ayer son femeninas y se acumula un 49%. 51 de los 66 casos fueron asintomáticos, estoy hablando del 77,3% de todos los casos diagnosticados ayer eran totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. En el acumulado, el 60,6% de todos los diagnosticados en Cuba no tenían síntomas de la enfermedad en el momento diagnosticado. Y en los últimos 15 días, el 70,1% de todos los diagnosticados pues tampoco ha tenido síntomas. Característica, siempre lo digo, de esta enfermedad, que hace complejo su control y su eliminación en un momento determinado, porque no sabemos quién tiene la enfermedad. Por grupos de edades, menores de 20 años, se diagnosticaron 4 jóvenes, niños, y de esos 3 en edades pediátricas, que es lo que hace el acumulado de 612, de los cuales 526,
o sea, el 85,9% se encuentran de alta con una evolución estable. Y como dije al principio, a reconocer el trabajo de nuestros pediatras sin tener que lamentar ninguno menor de 20 años fallecido en nuestro país. De 20 a 39 años, 22 casos, de 40 a 59, 36, y del grupo de 60 y más, ayer se diagnosticaron 4 personas con la enfermedad en nuestro país. Los 66 casos diagnosticados corresponden a las provincias de Ciego de Ávila, 40, de Santi Espíritus, 14, de La Habana, 10, de Matanzas y Granma, 1 cada uno. El caso de Granma, como se aclara ahí en la pantalla, importado del exterior y que pertenece al municipio de Jiguaní. Cuando hacemos el análisis por municipio, pues de La Habana, los 10 casos confirmados, pues pertenecen 2 a Centro Habana, 1 a 10 de octubre, 1 a Regla, 1 a Habana Vieja, 1 al Cerro, 1 a San Miguel del Padrón, 1 a Habana del Este, 1 a La Lisa y 1 a Plaza. Cuando vemos esto, realmente no es un número elevado de casos, pero sí con una dispersión en la ciudad, teniendo en cuenta sus características de la división política geográfica, que realmente es una calle, y que hace que de los casos diagnosticados hoy, pues pertenezcan a 9 municipios de La Habana. De Matanzas, el caso confirmado es de Cárdenas. De Santi Espíritus, los 14 casos confirmados son de Santi Espíritus 7, de Trinidad 3, de Yaguajay 3 y de Tahuasco 1 caso. Y en el caso de Ciego de Ávila, los 40 casos confirmados pertenecen al municipio de Ciego de Ávila, 37, Venezuela 2, Baraguá 1, y el de Granma, ya lo hemos mencionado, es el caso importado. Como ustedes ven, de acuerdo al número de casos, de acuerdo a la distribución, realmente se mantiene la provincia de Ciego de Ávila con una complejidad. De hecho, eso hace que se esté trabajando muy duro allí, haya muchos equipos, incluso de varios lugares de nuestro país, y estoy seguro que con las medidas que se adoptan y la conducción que está teniendo, debe de controlar esta transmisión. Y en segundo lugar, La Habana, que realmente va hacia una disminución, pero que todavía tenemos que trabajar de manera importante. Ahí si Lilian nos ayuda, los compañeros trabajaron anoche de guardia toda la madrugada, nos apoyaron con un grupo de gráficos, tablas, sobre todo los geógrafos. El de los municipios con la tasa de incidencia por encima del país en los últimos 15 días. Lilian, mira, a ver, ahí está. Gracias. Ahí, como ustedes ven, nos hicieron una imagen gráfica que a veces ayuda a identificar, y realmente las letras un poco chiquitas, pero bueno, encabeza la relación el municipio de Regla, aquí en La Habana, le sigue Venezuela en Ciego de Ávila, le sigue el municipio de Ciego de Ávila, el municipio de Bolivia, Majagua, también de este territorio, el municipio de Cárdenas en Matanzas, Centro Habana, 10 de octubre, Habana Vieja, Baraguá, Arroyo Naranjo, y así pudiéramos, ahí está representado. Yo me voy a referir la tasa de Cuba en los últimos 15 días de 6,44, y todos estos son municipios que están por encima de la tasa de nuestro país. Fíjense, es una tasa que esto es los últimos 15 días y que, reitero, hay muchos de estos que ya han ido controlando la situación, pero que indiscutiblemente, teniendo en cuenta las características de esta enfermedad, pues son los municipios donde hemos tenido más transmisión en los últimos 15 días y donde debe de quedar un número de contactos
que tal vez sean asintomáticos y que no se han identificado con la enfermedad. Por lo tanto, hay que extremar las medidas en estos lugares. Cuando evaluamos la tasa de incidencia también en los últimos 15 días, pues Ciego de Ávila mantiene la más alta de Cuba, 55,83, superior a la del día de ayer. Disminuye La Habana a 18,50. Matanzas mantiene una tasa similar de 10,14. Santi Espíritu se incrementa a 9,44. Mayabeque con 2,86 y Holguín con 0,20, con tasas similares a las del día de ayer. Y Artemisa con 2,72 y Camagüey con 0,39, con tasas inferiores a las del día de ayer. Estoy hablando, ya nuestra población lo conoce, de tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días por 100.000 habitantes, que se trabaja en tasa y no en número absoluto para poder hacer comparaciones entre territorios con poblaciones diferentes, ya que, como es natural, cualquiera diría, claro, en La Habana es donde va a haber más porque es donde hay más población, pero la tasa ayuda a eliminar este factor. Cuba, con una tasa de 7,02 por 100.000 habitantes, pues tiene una tendencia discretamente inferior, una disminución en comparación con el día de ayer. Finalmente, al referirnos a Cuba, de 5.597 pacientes diagnosticados con la enfermedad en nuestro país, se mantienen activos confirmados 580, que representa el 10,3% de todos los confirmados. De estos 580, 572 con una evolución clínica estable. Ayer no tuvimos que lamentar el fallecimiento de ninguno de los pacientes que se mantienen ingresados, por lo tanto la letalidad de nuestro país se mantiene o disminuye a 2,17%, que es inferior a la del mundo, que es de 2,99%, y a la de la región de las Américas, que es de 3,34%. Las dos personas, los dos pacientes que se evacuaron al principio de la pandemia, no tuvimos buen indicador de alta en correspondencia con la evolución de los casos y el tiempo, los que se diagnosticaron en periodos anteriores. Por lo tanto, fueron 27 altas las que se dieron en el día de ayer. De ellas, 4 de La Habana, 7 de Matanzas, 1 de Santi Espíritu y 15 de Ciego de Ávila. Y con estas 27 altas se acumulan 4.893 pacientes que se han recuperado de la enfermedad en nuestro país, que representan el 87,4% de todos los casos diagnosticados. 2 pacientes en estado crítico, uno en un hospital de la provincia de Matanzas y en el otro en un hospital de Camagüey, y 6 pacientes en estado grave, 4 en La Habana y 2 en el hospital de Camagüey. En la evolución de los pacientes, 3 pacientes que estaban diagnosticados se pasaron al estado de grave y del reporte de grave pasó al estado de cuidado uno de los pacientes que teníamos reportado ayer de grave, con una evolución favorable del mismo en el hospital de Camagüey. Si me ayudas, Lilian, con una gráfica del reporte de graves y críticos que nos permite ver cómo ha sido la evolución de los graves y los críticos entre el mes de junio y el mes de septiembre, es la evolución. Ahí tienen ustedes los graves en azul, los críticos en rojo. Como ustedes ven, julio y agosto, que fueron julio, agosto y septiembre, meses en que tuvimos un incremento de los casos, pues se produjo un incremento de los graves también, los críticos también, y
Eso ha ido teniendo ya en los últimos días una disminución que esperamos se mantenga con esta evolución. Porque lamentablemente cuando se incrementan por muchos esfuerzos, además en personas con determinadas características, edad, enfermedades acompañadas, diabetes, insuficiencia renal, hipertensión, corazón, pues el riesgo de fallecimiento es elevado. Ahí hay un esfuerzo de colectivos importantes de especialistas. Y el porciento de recuperados en Cuba, que es un indicador que también mide porciento de recuperados hasta el día 29 de septiembre, pues ahí está, que como ustedes ven, siempre se ha mantenido, excepto en una fecha, aquí está por provincia, realmente. Y aquí ustedes ven que, excepto Santi Espíritus y Ciego de Ávila, que no han logrado estar por encima del 80%, sobre todo por el comportamiento en los últimos días. Sin embargo, prácticamente en todas las provincias ha estado por encima del 80%, lo cual es un indicador aceptable de la evolución de nuestros pacientes. Situación de Cuba, situación que se trabaja muy duro. Hoy en la tarde se va a hacer una mesa redonda donde va a participar, hasta lo que se ha informado, el vicepresidente del Consejo de Defensa de La Habana, el director de salud y otras autoridades, y se va a hacer un análisis de la evolución de esta enfermedad y de los pasos que se deben dar en los próximos días. El mundo, pues, con un control difícil, se mantienen hasta la noche de ayer 185 países que han diagnosticado COVID-19. Ayer se confirmaron 245.472 personas con la enfermedad y ya eso da un total de 33.423.517 personas confirmadas con la misma. Si se mantiene este comportamiento como ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas, pues dentro de 2 o 3 días estaremos en 34 millones de personas que han tenido la enfermedad en el mundo. Y con los 3.894 personas que fallecieron ayer, pues ya sí pasamos el millón 2.678 personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad, lo cual, como había dicho, da una letalidad de 2,99%. Las Américas, que sigue representando el epicentro, constituir el epicentro de la pandemia, por lo menos lo ha sido durante varias semanas, pues con los 81.036 que se diagnosticaron ayer, pues ya suman 16.566.344 casos confirmados. Representan el 49,56% de todos los casos reportados en el mundo. Y con 1.596 fallecidos ayer, pues ya la cifra es de 553.817 personas que han perdido la vida por esta enfermedad, con una letalidad de 3,34%. Dese cuenta de la letalidad de la misma, que tal vez no sea tan alta como el ébola o que quizás otras enfermedades, pero que indiscutiblemente es alta. Y como se mantiene un número elevado de casos, pues indiscutiblemente cuando usted lo ve en números absolutos, es un número importante de fallecidos en el mundo y en las Américas. En el mundo, pues, no cambia la posición de los países más afectados. Estados Unidos en primer lugar, la India, Brasil y Rusia en cuarto lugar. Son las cifras más elevadas. Y en las Américas, pues, Estados Unidos y Brasil, como es natural, encabeza la relación de los más afectados,
Estados Unidos con 7.148.044 casos, Brasil con 4.745.464 casos, pero a continuación Colombia con casi 82.000 casos, Perú con casi 81.000 casos, México, Argentina, Chile, Canadá, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Panamá, Guatemala y Honduras. Y en esta relación de países más afectados por la pandemia, pues Cuba se mantiene en el lugar número 21. Y por último, si Lilian ahí nos ayuda, con un último gráfico que nos ayudaron también los compañeros del Centro de Vigilancia, pues nos permitieron ver el porcentaje, esto no está en tasa, está en porcentaje, de casos reportados por COVID-19 en un grupo de países seleccionados y regiones del mundo. Eso es hasta el 30 de septiembre de este año. Ahí, como ustedes pueden ver, la tajada más grande pues pertenece en este pastel, perdonen que yo hable así, lo que pasa es que los bioestadistas, los matemáticos le llaman pastel, es Estados Unidos con el 21,89% de todos los casos del mundo. Le sigue en un segundo lugar la India con el 18,4%, es la que está en negro. Esa es la India, en azul Estados Unidos, y después está Brasil en verde, que es el 14,13% de todos los casos del mundo. Fíjense que más del 50% de los casos del mundo pues se concentran en estos tres países, ya no es ni en regiones, en estos tres países, Estados Unidos, la India y Brasil. Y después vienen, en menor cuantía, pues otros países de Asia, que es el que aparece, ahí está, que es el 15,3%, otros países de África, que es el 10,3%, otros países de Europa, que es el 5,69%, y otros países de Oceanía, que es el 5,11%. Pero fíjense que todo eso no llega a acumular lo que representan estos tres países, que por algo encabezan la lista de los países con una mayor afectación en cuanto al número de casos. Bueno, hasta aquí nuestra información. Cuba, el mundo, se trabaja duramente y esperamos lograr el control de la enfermedad como lo hemos demostrado ya en otros momentos. Y que bueno, pues indiscutiblemente la responsabilidad individual, el cumplimiento de las medidas, y cuando digo individual, no es solo, o sea, es de cada persona, pero también de personas que ocupamos responsabilidades, bueno, pues en nuestros centros de trabajo, en todos los lugares. Es suma importancia. Bueno, hasta aquí nuestra información, Héctor, no sé qué pueda quedar. Por mi parte también hemos terminado, doctor. Bueno, pues entonces agradecerle a todos ustedes, a combatir y a todos los que hacen posible esta transmisión y a todas las personas que sabemos que nos escuchan, que sabemos que muchas veces multiplican, a veces lo vemos en las calles, en los lugares cuando vamos a trabajar, y realmente es lo que esperamos que todos podamos juntos resolver este problema. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos sigan. Devolvemos la señal a los estudios centrales.